Bienvenidos, mis líderes, a la grabación de la segunda sesión del Círculo de Lectura del Club de Liderazgo. Estamos leyendo Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. Ya vamos por los primeros 7 capítulos. El día de hoy vamos a iniciar la discusión conversando, ok, conversando sobre los capítulos 4, 5 y 6. Sistemas de creencias, el poder de crear y de destruir. Puede producirse el cambio en un instante. Capítulo 5. Y el capítulo 6, cómo cambiarlo todo en tu vida. La creencia del condicionamiento neuroasociativo. ¿Ok? Temas que realmente estos capítulos me los leí un par de veces cada uno porque de verdad que me encantó la visión de Robbins. Es un libro que, como les comenté en la primera sesión, es un libro que leí hace, no les voy a decir cuánto, pero hace más de una década la primera lectura. La segunda relectura fue poco tiempo después, y ahorita estoy viendo algunas cosas que, por supuesto, en esa oportunidad no me di cuenta. Así que vamos a comenzar a hablar del sistema de creencias, el poder de crear y de destruir. Y comienza el autor explicando qué son las creencias. Y dice que son generalizaciones que hacemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos, basados en nuestras experiencias pasadas. Estas creencias se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Y aquí hay un primer concepto en esta sesión que viene adoptado de la programación neurolingüística, que es el término generalizaciones. En lo que es el arte de hablar, las generalizaciones son de esos conceptos que hay que conocer a profundidad, porque es precisamente en las generalizaciones donde están las distorsiones de los mensajes. Cuando nosotros conversamos con personas que generalizan demasiado, tienden a ser personas que les gusta hablar, pero no les gusta hacerse responsable de las cosas que dicen. Entonces, cuando hablan con una persona que entiende este concepto y que detecta que la persona está hablando en generalizaciones y va a tratar de profundizar utilizando lo que en PNL se llama el metamodelo, y empezamos a desmontar esas generalizaciones, muy comúnmente a la persona no le gusta mucho, ¿ok? Y empieza a evadir o a tratar de mantenerse en sus generalizaciones. Vamos a poner un ejemplo, y aquí de una vez me estoy empezando saliéndome del hilo de la conversación. Un caso muy particular que se da a nivel organizacional es cuando en una reunión alguien quiere poner una queja sobre algún punto, sobre algún compañero de trabajo, y en vez de decir, oye, Eli, la última vez que entregó el informe tarde, ocurrió esto y esto, declaramos tarde, viene y dice, no, es que aquí la gente no entrega su trabajo a tiempo. Ah, pero ¿quién no entrega el trabajo a tiempo? No, la gente aquí, usted sabe, aquí la gente no es puntual. ¿Quién no es puntual? Entonces, esa generalización busca de alguna manera poner una queja, poner algo sobre el tapete, pero al generalizar no puede haber un cambio. Dentro de una generalización no hay cambio. Para que pueda haber cambio, mis líderes, tenemos que ser específicos. Por eso es que cuando nosotros en coaching acompañamos a algún líder a hacer un plan de acción, buscamos que ese plan de acción no tenga generalidades, sino que más bien tenga cosas muy específicas. Si yo digo, quiero ganar más dinero, y eso lo habrán escuchado un millón de veces en redes sociales, yo tengo que especificar. Si yo voy a donde mi jefe y le digo, jefe, necesito un aumento, y el jefe le pregunta, ay, ¿cuánto quieres tú el aumento? Bueno, no sé, lo que se pueda. Cuando no hay conciencia de lo que realmente necesito, caemos en generalidades. Cuando nosotros queramos aportar alguna idea o hacer algún reclamo, hay que hacer el ejercicio de entender qué tan específica es mi intervención, qué tan específica es mi petición. Muchísimas personas se quejan de que no alcanzan cosas en la vida, y muchas veces no alcanzan cosas en la vida precisamente porque no saben lo que realmente quieren en la vida. Cuando tú le haces la famosa pregunta de coaching a la persona, ¿cómo te ves en 5 años? Y la gente se queda en blanco. Dice, bueno, Jimmy, es que no sé si llego a diciembre. Mucho menos voy a pensar en un plan a 5 años. Pero es importante darnos cuenta de qué capacidad tengo yo de ser específico cuando corresponde, porque la generalización puede ser útil en algún contexto.
¿Ok? Esos son los dos tipos de lenguajes principales en la PNL. Por un lado está el metamodelo, que lo que busca es la especificidad, lo que busca es que las cosas sean muy concretas. Y por el otro extremo, en la programación neurolingüística también tenemos lo que se llama el lenguaje Milton, que el lenguaje Milton de la hipnosis ericksoniana es precisamente un lenguaje un poco vago que ayuda al cerebro a meterse en algunos estados muy, muy específicos. Pero con conciencia, no es que vamos a hablar siempre en generalizaciones o siempre vamos a estar usando el metamodelo. Va a depender de hacia dónde queramos llevar la conversación. Las generalizaciones pueden ser muy útiles. Se trata simplemente de la identificación de pautas similares. Por ejemplo, dice el autor, ¿qué le permite abrir la puerta? Pues observar una manilla y aunque no he visto esta clase particular de manillas, entiendo el principio genérico o el principio general de que una manilla o va para arriba o va para el lado, va para la derecha o va para la izquierda, pero o la empujo o la halo y esa perilla va a hacer que la puerta se abra. Eso es una generalización útil que a veces se da también en lo que llamamos los planos lógicos. ¿Ok? Hay cosas que aunque yo no tenga experiencia en determinado tema, simplemente dejándome llevar por la generalización o por la lógica, yo puedo deducir cómo es el funcionamiento de algo. Y eso es importante, hacer práctica de esto, sobre todo las personas que están iniciando en el plano profesional, de que cada vez que tienen una duda van corriendo a preguntarle al supervisor, mira, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago? Sin tomarse el tiempo, ¿verdad? De tratar de resolver por sí mismo. Y cuando yo veo que, oye, que ya no puedo avanzar más, entonces es el momento para yo decir, mira, necesito apoyo. De la calidad de la pregunta que nos hacen nuestros colaboradores, sabemos en qué nivel de conciencia también está ese colaborador. Hay preguntas que son tan elementales que tú volteas y le dices, mira, para eso está Google, ¿ok? Yo no estoy aquí para resolverte las cuestiones por flojera, sino más bien es la invitación a que la persona pueda de alguna manera resolver y en ese punto las generalidades o las generalizaciones pueden ser útiles. Si queremos dirigir nuestras vidas, debemos hacer un control consciente sobre nuestras creencias y para hacerlo así, antes tenemos que comprender qué son en realidad y cómo se forman. El poder de las creencias, dice acá el autor, nuestras creencias tienen un impacto profundo en nuestras emociones, decisiones y acciones. Pueden impulsarnos hacia el éxito o limitarnos de formas inimaginables, ya que son las creencias, de alguna manera, el motor que nos impulsa o que nos frena. Si usted se frena ante una situación determinada, es porque hay una creencia detrás de esa paralización. Ahora, si usted es una persona que está movida a la acción en un determinado contexto, entonces también hay una creencia potenciadora detrás de eso, de esa conducta, que es la que le permite que usted avance con esa facilidad. ¿Ok? Hay básicamente dos tipos de creencias: las creencias limitantes, que son aquellas que nos impiden alcanzar nuestro potencial y nos mantienen totalmente estancados. Y por otro lado están las creencias potenciadoras, que nos dan la fuerza y la confianza para superar los obstáculos y lograr nuestros sueños. Y aquí hay que hacer una salvedad importante, mis líderes. Las creencias limitantes se dan solas. O sea, si usted no hace nada, si usted es una persona que no se quiere involucrar mucho en ciertas cosas, que quiere permanecer en un bajo perfil, pues las creencias limitantes van a ir naciendo de manera voluntaria y sin que usted haga nada. Por el contrario, la creencia potenciadora necesita trabajo consciente para crearla. Es decir, que si usted es una persona que no se trabaja personalmente hablando, usted va a tener muchas más creencias limitantes que creencias potenciadoras. Y hay quienes me preguntan, ah, Jimmy, pero yo he visto personas que realmente no se esfuerzan mucho y tienen unas buenas creencias. Tiene que ver también con el entorno en el cual te desenvuelves. Puede ser que tú no hagas mayor trabajo para tener creencias potenciadoras, pero resulta que tienes unos padres maravillosos, tienes unos amigos increíbles, que ellos sí han trabajado, que ellos sí son personas de impulso, y como tú estás en ese círculo, pues ese círculo te permite potenciarte sin tú hacer mayor esfuerzo. Ahí lo que estás haciendo es permitiendo que su influencia positiva de alguna manera te encamine. ¿Cómo transformamos una idea en una creencia? Importante pregunta, y lo vamos a ver más adelante, los niveles de creencia de cómo lo ve Tony Robbins. Permítame ofrecerles una sencilla metáfora para describir este proceso y lo vamos a ver más adelante.
Si es usted capaz de imaginar una idea, es como tratar de imaginar una mesa sin patas. Si yo le pidiera a ustedes en este momento que cierren sus ojos e imaginen una mesa sin patas, se habrá hecho una representación bastante acertada de lo que es una tabla, simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Robbins en esta metáfora? Que nos imaginemos una mesa, ¿ok? Donde encima de la mesa, lo que sería el tablón de la mesa, es donde descansan nuestras creencias, pero esas creencias están soportadas sobre una serie de ideas que en un principio he validado. Y validado significa en este contexto que las he dado por ciertas. Son ideas que yo he ido de alguna manera metabolizando y que de alguna manera las he interpretado de tal manera que me ha forjado una creencia. A veces, mis líderes, usted le quita una patica, es decir, usted cambia una idea y esa idea hace que esa mesa no tenga la suficiente solidez como para mantenerse. Es decir, a veces una creencia que está fundamentada en varias ideas solamente necesita una idea distinta o que alguien me brinde una mirada diferente para integrar una idea distinta para que esa creencia se desborone. Pero como esta metáfora no es tan rígida, no quiere decir que cada pata o cada idea que fundamenta la creencia tiene el mismo peso. Por lo tanto, una de las ideas puede cambiar y esa mesa pudiese seguir manteniéndose con las otras ideas que la sustentan. Se pueden dar los dos casos. Puede ser que una creencia está fundamentada por 6 ideas que usted ha validado como cierta en el transcurso de su vida y resulta que en este proceso de crecimiento usted ha de alguna manera cambiado 2 de esas ideas, pero la creencia se sigue manteniendo. Obviamente, ya esa creencia será un poco distinta y no tendrá el mismo nivel de fortaleza, pero sigue estando esa creencia. Son esas creencias que aunque la tenemos o que la tengamos, dudamos en algún punto si esa creencia es o no es cierta. ¿Ok? Cuando tengamos esas dudas, mis líderes, es un llamado de nuestro inconsciente para tomarnos un descanso y pensar o analizar o hacer ese proceso de introspección para hacer un sencillo acto de ver cuál ha sido la ganancia y la pérdida de mantener esa creencia, que yo creo que es el paso número uno para desmontar una creencia. El paso número uno para desmontar unas creencias es hacer un balance gerencial, por decirlo de alguna manera, usando otra metáfora, de qué ganancia, qué he ganado yo manteniendo esta creencia. Siendo brutalmente sinceros, siempre vamos a conseguir una ganancia primaria y una ganancia secundaria. Ahora hay que ver cuáles serían los beneficios de modificar, desmontar esa creencia y colocar una creencia mejor o superior, qué beneficios me daría. Y ahí es donde podemos validar si para nosotros esa creencia es positiva o negativa, porque puede darse el caso, mis líderes, de que ustedes sean 2 hermanos y ambos fueron creados de la misma manera y tengan algunas creencias similares. Y en algún punto de la adultez usted se sienta a hablar con su hermano, a hablar de sus creencias, y resulta que yo digo que ya esta creencia para mí no es útil, he hecho un análisis, he hecho un proceso de introspección y necesito cambiar esta creencia porque para mí no es útil. Es lo que vamos a ver más adelante que se llama el chequeo ecológico. Pero resulta que a mi hermano esa creencia le sigue siendo útil, por la razón que sea, y decide conscientemente decir, no, para mí eso sigue siendo cierto. Puede pasar, por ejemplo, y hablando como que el caso más conocido de las creencias, la parte de las creencias religiosas. Hermanos que nacieron bajo una misma religión y ya de adultos, con un nivel de conciencia distinto, uno de los hermanos decide cambiarse de religión. El que se quede en la religión de la familia va a empezar a tratar de convencer al otro de que se devuelva, que se devuelva al corral, pero esta persona con sus nuevos criterios dice, no, es que ya esta religión ya a mí no me funciona y yo quiero experimentar con otra religión. Eso es un caso muy entendible, mejor dicho, o que se capta rápidamente lo que es el cambiar una creencia y que una creencia que para mí en este momento no sea buena, no la considere buena o no me sea útil, no quiere decir que tiene que ser un pensamiento compartido. Es decir, si a mí no me sirve, no me sirvió, pero puede que a otra persona sí le funcione.
Cuando hablamos de cambios de creencia, una vez que identificamos las creencias que están limitándonos, podemos reemplazarla por creencias potenciadoras y esto requiere un proceso de reevaluación y reestructuración de nuestros pensamientos. Todas las formaciones que hacemos en Líder Activo tienen un componente fundamental, que es que cuando empezamos, sobre todo las formaciones que son largas, formaciones de más de 40 horas, que serían ya programas, cada vez que nosotros iniciamos los programas, la primera y a veces hasta la primera y segunda sesión tiene que ver con un proceso de enseñarle al adulto a resignificar conceptos. Nosotros vemos cuáles son los conceptos más importantes de esta formación, de este programa, y automáticamente empezamos en un proceso de validar cuál es el acercamiento teórico que tienen las personas en relación a los conceptos que vamos a trabajar durante toda la formación. De tal manera que la persona tenga el espacio para poder evaluarse cómo está entendiendo los conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos formaciones en comunicación, nosotros tenemos que validar qué significa para cada miembro del equipo la comunicación, qué entiende cada miembro del equipo por comunicación asertiva y cosas tan básicas como cómo capta o cómo entiende las normas de vuelo y entiende las normas de buen hablante. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay muchas creencias que están, digamos, de alguna manera escondidas, algunas están inclusive en sombra, que aunque nos hacen actuar de determinada manera, no estamos siendo conscientes de qué me hace a mí hablar o qué me hace a mí actuar de determinada manera. ¿Ok? Eso se da a la mano con la incapacidad que tienen la mayoría de los adultos de colocar límites asertivos. ¿Ok? Sobre todo cuando hay un enfrentamiento, y el enfrentamiento en términos positivos, cuando tenemos que de alguna manera hacerle frente a un plano jerárquico. Hay personas que ante un jefe se ven totalmente incapaces de poner un límite o de hablar de manera asertiva o de reclamar sus derechos. ¿Por qué? ¿Porque le tienen miedo al jefe? No, porque tienen una percepción distorsionada de lo que es el respeto a la autoridad. A lo mejor fueron niños que cada vez que abría la boca en una reunión de adultos o cuando estaba la familia, lo mandaban a callar porque cuando los adultos hablan, el niño tiene que permanecer en silencio. Y se le prohibía al niño hablar delante de los adultos y cuando el niño, cada vez que el niño iba así se pedir agua, lo mandaban a callar y lo mandaban para el cuarto porque los adultos están hablando. Esa figura de adulto es una figura de autoridad. ¿Ok? Y cuando el niño crece y se transforma en un adulto y todavía no ha asimilado de alguna manera cómo van a cambiar los roles en su vida, ya tengo adultos y también voy a tener superiores, jerárquicamente hablando en las organizaciones. Entonces, ese concepto de que cuando los adultos hablan, el niño se calla o el de menor jerarquía se calla, a veces lo trasladan al plano organizacional de que cuando el jefe habla, el subordinado se calla. Y a veces vemos personas, inclusive en cargos gerenciales, que están en una reunión de junta y están escuchando que el jefe está diciendo una barbaridad y son incapaces de levantar la mano y decir, jefe, creo que por ahí no van los tiros, porque tienen una incapacidad, una creencia que les hace pensar de que es mejor que permanezcan callados. ¿Ok? ¿Cuáles son las pautas de una creencia incapacitante? Número uno, mientras más permanezca presente la creencia, más daño nos va a causar. Si no tiene capacidad de verse a sí mismo fuera del problema, más fuerte va a ser prescindir de esa creencia que lo está incapacitando. Es decir, mientras más antigua la creencia, como que más añeja, más arraigada. Tiene que ver mucho con los conceptos freudianos, de que los traumas o la mayoría de los traumas importantes provienen de nuestra infancia. Tiene que ver con este principio de permanencia. Omnipresencia te dice que una persona de éxito nunca ve un problema como algo omnipresente, es decir, capaz de controlar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la creencia la tengo tan arraigada y me incapacita tanto que yo siento que yo no puedo hacer absolutamente nada para cambiar la manera de pensar o la manera de percibir determinada cosa o problema. Esto ocurre mucho con los problemas. Si usted ve un problema como una dificultad, va a tender a buscarle una solución fácil, una solución que nos permita avanzar. Pero si usted se siente incapacitado, usted va a pensar que ese problema controla su vida. Pasa mucho con las personas con enfermedades graves, ¿ok?
que aunque la persona esté portando la enfermedad, le da un poder mayor del que ya la enfermedad tiene y siente que son incapaces de salir de esa situación o que son incapaces de tener una vida relativamente normal porque esa enfermedad vino para incapacitar. ¿Ok? Y la otra pauta es la pauta personal, que aquí hay que llevar cuidado, mis líderes, de no adoptar la creencia que es un problema en algo personal. Es decir, cuando yo creo que el problema lo tengo soy yo. Esas personas típicas que creen que el universo no tiene más trabajo que hacer, sino mortificarle la vida, espicharle caucho, descargarle la batería o que llegue tarde a la oficina. Entonces el mundo la tiene agarrada conmigo. Cuando siento que la cuestión es personal, es decir, que no tiene nada que ver con que yo esté haciendo un efecto, una relación causa y efecto, es decir, yo estoy haciendo algo que me está dando como resultado la respuesta que estoy obteniendo, sino que creo que es algo personal que tiene algo contra mí. ¿Ok? No es que yo constantemente llego tarde al trabajo, sino que mi jefe la tiene agarrada conmigo. No es que yo cometo demasiados errores en la empresa, sino es que el jefe tiene favoritos. Entonces, cuando ya yo empiezo a tomar que todas esas creencias que me están incapacitando, tienen que ver con algo personal. Es decir, no es que me está pasando a mí, es que alguien me está haciendo algo a mí. ¿Ok? Cuando hablamos de la categorización de las creencias, fíjense cómo aquí Anthony Robbins nos dice que existen tres tipos de categoría de las creencias. El primero están las opiniones. Las opiniones son ideas o juicios que tenemos sobre algo, son nuestras interpretaciones. Ojo, esto es muy estoico. Son nuestras interpretaciones de la realidad, basadas en nuestra experiencia y la perspectiva individual. Tiene que ver con nuestra experiencia de vida y de cómo nos hemos ido de alguna manera involucrando en la responsabilidad de las cosas que vemos en nuestro alrededor, ¿ok? Y en hacernos responsables, 100% responsables de nuestras acciones. Cuando hablamos de esas opiniones, principales características es la flexibilidad. Las opiniones son maleables y pueden cambiar fácilmente con una nueva información o experiencia. Es decir, usted tiene una opinión sobre algo, pero de repente pasa otro suceso o usted tiene información nueva que hace que usted cambie de opinión. ¿Ok? Y eso es totalmente válido y de hecho eso es extremadamente deseable, mis líderes. Que usted tenga el criterio y la flexibilidad suficiente para que usted tenga una opinión y en presencia de una evidencia contundente, usted diga, oye, ¿sabes qué? Esto no es como yo pensaba que era. Muy valioso en el plano organizacional cuando usted tiene un criterio para hacer algo en la oficina y de repente usted se da cuenta de que existe una mejor manera de hacerlo o simplemente que lo ha venido haciendo mal y se ha venido equivocando y lo que corresponde es buscar los correctivos y hacerme responsable. Pero hay gente que es terca en las opiniones y no porque estén seguros, porque no es una creencia, sigue siendo una opinión, pero son tan tercos y el ego les duele tanto que son incapaces de cambiar de una opinión aun y cuando la realidad les esté dando cachetadas en la cara. ¿Ok? Subjetividad, porque están teñidas de nuestros gustos, preferencias y valores personales. Es decir, una de las principales causas de que usted tenga las opiniones que tiene son sus gustos. Usted piensa y a veces hasta la costumbre. A veces hay personas que tienen opiniones y cuando tú les tratas de pedir que te den el sustento de la opinión, te dice, bueno, no, pues yo opino así, punto. Y son incapaces de poder argumentar más allá de un deseo o más allá de que escucharon una opinión, la opinión les sonó razonable y como me da flojera pensar y generar un criterio propio, digo, bueno, eso que dijo Eli tiene sentido. Yo voy a opinar igual que Eli. Pasa mucho en la política. Cuando las personas tienen determinada tendencia política y tú los escuchas hablar y repetir como un loro, hablar, repetir como un loro sobre una idea y cuando tú le dices, mire, ¿cuál es el sustento de eso? Se molesta porque no tiene ningún argumento de verdad base como para poder mantenerlo. Bajo compromiso emocional, no solemos tener apego emocional frente a nuestras opiniones, a menos que usted tenga un problema de ego. Pero si usted no tiene un problema de ego, usted puede cambiar de opinión. Usted sencillamente necesita que alguien le dé un argumento un poco más sólido para decir, oye, Eli, de verdad que yo no lo había considerado ese punto de vista, chévere, tienes toda la razón, no pasa nada. ¿Ok? Ejemplo, creo que este café es delicioso.
Es una opinión personal basada en mi gusto por el café, pero podría cambiar de opinión si a lo mejor en el piso de abajo abrieron un cafetín nuevo, voy a tomarme el café en ese cafetín y resulta que me gustó más. Entonces usted cambia de opinión. Oye, a mí me gustaba más el café del piso uno, pero oye, el café del piso 2, chamo, otro nivel. Hay personas que aún y cuando el café del piso 2 es más sabroso y a lo mejor es más barato, dicen, no, no, yo me quedo en este café porque, mira, yo tengo toda mi vida tomando café aquí, cóchale, y bueno, tengo que seguir tomando café aquí. Y son incapaces de cambiar aún y cuando tienen una evidencia en contrario. Segunda categorización, las creencias en sí. Las creencias son opiniones más profundas sobre cómo es el mundo, cómo somos nosotros y qué cosas son posibles. Son ideas que hemos internalizado y que consideramos verdaderas. Y aquí fíjense que a diferencia de la opinión, solamente es un gusto, pero ya en la creencia ya empiezo a sentir que tengo razón y que lo que estoy pensando es cierto. Aunque no siempre tengamos pruebas concretas de que la manera en que estoy pensando es la adecuada. ¿Cuáles son las características? Que hay un mayor arraigo. Las creencias están más arraigadas en nuestro ser más que las opiniones y eso tiene que ver con un contexto emocional un poco más profundo. Tienen una influencia en nuestra conducta, influyen en nuestras decisiones, influyen en nuestras acciones y en nuestra forma de vida. Ay, yo tengo la creencia que en Viernes Santo no se come carne. Y no importa que Jesús me invite para el Maute Grill, y digo, cónchale, Jesús, es que yo los Viernes Santos no como carne. Entonces, como Jesús sabe que eso es una creencia bien arraigada, entonces él todos los años en Viernes Santo me invita para el Maute, porque sabe que no voy a ir. Entonces, a veces hay creencias que nos limitan a tener una buena comida con un amigo. Compromiso emocional. Solemos tener un mayor compromiso emocional con nuestras creencias. Cuando alguien dice, ridiculiza, no cree o de alguna manera nos increpa por nuestras creencias, nos duele. Lo sentimos como un ataque personal. Y usted pudiese atacar una idea sin atacar la persona. De hecho, de eso se trata un debate. Debatimos sobre las ideas, no sobre los portadores de las ideas. Pero ¿qué pasa? Como la creencia tiene un arraigo emocional, cuando usted está en contra de alguna creencia, la persona se siente atacada. En los últimos años, mis líderes, y lo hemos hablado en varias sesiones, inclusive lo hablamos en un quirón, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la palabra de moda cuando usted no está de acuerdo con alguna idea que está de moda? Que lo llamen intolerante. O el concepto de lo políticamente correcto volvió a cambiar, porque ustedes saben que lo políticamente correcto cambia cada década, ¿no? Antes decir lo políticamente correcto no era bien, no estaba bien visto, pero ahora casi que te quieren forzar a decir lo que políticamente se considera correcto, porque un grupo importante de la población dice que eso es de determinada manera. Un ejemplo. Creo que soy una persona capaz de lograr mis metas. Esta es una creencia sobre mí mismo que influye en mi actitud y en el esfuerzo por alcanzar los objetivos. Quizás no tenga la suficiente evidencia, pero hay algo dentro de mí que me dice que eso es cierto, más allá de una opinión. Y por último, mis líderes, el nivel más profundo de las creencias es lo que llaman las convicciones. Y las convicciones son las creencias más profundas y arraigadas que nosotros tenemos. Y todos tenemos convicciones, lo que pasa es que a veces no las tenemos claras. Son ideas que consideramos verdaderamente absolutas y que guían nuestra vida de manera fundamental. Esas convicciones se dan la manito con nuestros principios y con nuestros valores. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales características de las convicciones? El nivel de profundidad. Son las creencias más arraigadas y más difíciles de cambiar. Cuando usted tiene una convicción, mi líder, usted tiene que pasar por un choque emocional profundo como para que usted se dé la vuelta y diga, ya yo no tengo más esta convicción o cambio de convicción. Tiene que haber algo de base o algo muy estructural que se quiebre. Es como cuando nosotros decimos fulanito de tal se me cayó del pedestal porque yo tenía cierta convicción sobre esa persona y pasa algo que va en contra de mis principios de una manera muy fuerte que hacen que yo automáticamente rompa esa convicción. Es más sencillo, mis líderes, cambiar de convicciones que cambiar de creencias, para que vean. ¿Por qué? Porque como tiene un involucramiento emocional tan fuerte, mis líderes,
que la convicción, cuando tiene un revés importante, podemos sencillamente desboronar esa convicción. Una metáfora para que se entienda: usted tiene su pareja y usted está estúpidamente enamorado de esa persona. Usted se babea por esa persona, usted es capaz de hacer lo que sea por esa persona, pero resulta que usted llega a su casa y lo consigue siendo el infiel en su casa. Hay algo dentro de usted que se va a quebrar y puede pasar de un profundo amor a un profundo odio en 2 segundos. ¿Por qué? Porque el involucramiento emocional es tan fuerte que cuando se quiebra no queda en dos pedacitos. Cuando se quiebra, mis líderes, eso queda, como dice uno en criollo, desbaratado. La fuerza tienen un gran poder sobre nuestra identidad y nuestro comportamiento. Los que han visto en algunas sesiones conmigo el tema de los niveles lógicos, fíjense en qué nivel está la convicción. Está en el nivel de la identidad. Fíjense lo importante que es. Y tiene un compromiso emocional intenso. Estamos profundamente comprometidos con nuestras convicciones hasta el punto de que pueden definir quiénes somos en realidad. Un ejemplo de esto sería: creo en la justicia y en la igualdad para todos. Esta es una convicción que guía mis acciones y decisiones de la vida. Y las convicciones, mis líderes, no es algo que usted solamente lo pregona. La convicción es algo que usted pone a prueba. Y usando ese mismo ejemplo, sería: si usted cree en la justicia y usted va apurado por la oficina y se come la luz y lo para un policía porque se comió la luz, si esa convicción es cierta, mis líderes, y el policía le llama la atención y le dice que usted se comió la luz, usted sería incapaz de ponerse de pico y pata con el policía, de decirle al policía que no, que él está apurado, que no le ponga la multa, que porque no te metes para los barrios a buscar malandro y te pones a la defensiva como si tú fueses una víctima. Si usted tiene una convicción, usted se para, el policía le dice: señor, ¿sabe por qué lo paré? Sí, porque creo que me comí la luz. Efectivamente se comió la luz, le va a poner una multa. Tiene toda la razón, señora gente, póngame mi multa porque no debe haberlo hecho. Eso es una convicción. Si lo hacemos cuando es fácil, mis líderes, no es una convicción, es una creencia basada en una proyección que quiero dar sobre mi imagen. Tengo que portarme bien, tengo que decir que soy justo, tengo que decir que me gusta la justicia, que creo en la justicia, para que la gente me perciba como una persona éticamente correcta o moralmente correcta. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta distinción, mis líderes? Y cuando hablamos de esta distinción, estamos hablando de opiniones, creencias y convicciones. Identificar nuestras creencias limitantes: al reconocer que algunas de nuestras verdades no son opiniones o creencias, podemos cuestionarlas y cambiarlas si nos están limitando. Y aquí hay que ser primero la conciencia de que hay algo que estoy creyéndome y que me está haciendo actuar de determinada manera, pero que eso no es cierto y no me está funcionando. Ese es el primer paso, darnos cuenta. Tomar decisiones más conscientes. Al entender que cómo nuestras creencias están influyendo en nuestras decisiones, podemos elegir aquellas que nos impulsen hacia nuestros objetivos, es decir, nos acerquen más hacia lo que queremos. Y tercero, vivir de acuerdo a nuestros valores, que esto sería reconocer nuestras convicciones más profundas, y con esto podríamos alinear nuestra vida con ellas y vivir de manera más auténtica y significativa. Y esto es lo que simplemente significa alinear lógicamente nuestra vida. Comprender la diferencia entre opiniones, creencias y convicciones, mis líderes, es fundamental para el crecimiento personal. ¿Ok? En resumen, las opiniones son ideas superficiales, las creencias son convicciones más arraigadas y las convicciones por sí son las verdades más profundas que nos guían en la vida. O sea, son nuestra brújula. Al comprender estas diferencias, podemos tomar el control de nuestras creencias y crear la vida que nosotros deseamos realmente. No de la boca para afuera, sino a través de nuestras acciones. ¿Ok? ¿Cómo puede crearse una convicción? ¿Ok? Porque tenemos convicciones que se han ido desarrollando de manera inconsciente, pero cuando nosotros como líderes nos ponemos pilas y nos hacemos responsables, entonces también sabemos que tenemos la capacidad de generar mejores convicciones. ¿Ok? Número uno, comience con la creencia base, es decir, tenemos que hacer conciencia de qué son las cosas que creemos, en qué cosas estamos creyendo. ¿Ok? Segundo, refuerce la creencia con referencias nuevas para una nueva convicción, mejores creencias.
¿Se acuerdan de los niveles lógicos, mis líderes? Para poder yo construir una convicción, tengo que trabajar en las creencias y para tener mejores creencias, tengo que trabajar en mis opiniones. Siempre vamos un paso atrás. Tengo que tener opiniones más sólidas, mejor fundamentadas para que eso se transforme en una creencia, esa creencia se vaya arraigando hasta que esa creencia se transforme en una convicción. ¿Ok? Encuentre un acontecimiento desencadenante para la convicción. Lo que termina de sellar una creencia a una convicción es un suceso emocional fuerte que te hace decir, oye, yo creo en esto. Muchas de las personas que tienen la convicción, por ejemplo, usando el último ejemplo, de la justicia, probablemente han sido personas que creían en la justicia, que tenían esa creencia de que la justicia era importante, pero pasaron por un suceso donde lamentablemente fueron profundamente injustos con ellos, no le gustó esa injusticia en ellos, entonces son pregoneros ahora o son personas que están totalmente convencidas de que una sociedad sin justicia no va para el baile. ¿Ok? Y por último, emprender la acción. Y emprender la acción, mis líderes, significa poner la convicción a prueba. Es decir, el mismo caso, el mismo ejemplo anterior, si usted hace algo como comerse una luz y lo para la policía porque se comió la luz, ponga en acción su convicción, acepte su multa y pida disculpas. Y vaya al día siguiente a pagar su multa y cuando le pregunten, pero usted en verdad se comió la luz. Sí, venía descuidado y me comí la luz y por eso estoy aquí pagando mi multa. Suena fácil, pero todos sabemos que no es fácil vivir con nuestras convicciones. ¿Ok? Anoté aquí que hay una frase que tiene que ver con esto de la convicción que dice Robbins, el dolor es la herramienta definitiva para desplazar una creencia. Y a veces, o la mayoría de las veces, mis líderes, nuestras creencias se tambalean por algún suceso doloroso, algo que de verdad nos movió en la base y necesitamos hacer el cambio porque no podemos seguir con esa creencia que me limita de esa manera. Capítulo 5 puede producirse el cambio en un instante y esto tiene que ver mucho con creencias. La posibilidad del cambio instantáneo, Robin argumenta que el cambio personal puede ocurrir en un instante si se dan las condiciones adecuadas. No es necesario un proceso gradual. Y el tema del proceso gradual tiene que ver con una creencia colectiva de que si el cambio es profundo y es importante, número uno, es largo y número dos, es doloroso. Comentaba yo con Eli en estos días que una de las creencias que alejó a las personas de la generación de nuestros padres de la terapia es porque estaba la creencia de que si usted iba para terapia, usted iba a pasar años en terapia. Y la terapia más famosa de aquella época era el psicoanálisis. Y aún hoy en día el psicoanálisis sigue siendo una herramienta buena, pero demasiado lenta, demasiado a largo plazo. Y en la vida en estéreo y en la vida de alta velocidad que vivimos los seres humanos hoy en día, que yo te diga a ti, bueno, Eli, después de esta primera sesión, oye, creo que sí hay bastante chance de que mejores esa fobia que tienes. Y bueno, vas a estar aquí conmigo durante 5 años y yo creo que de aquí a 5 años podemos ir disminuyendo progresivamente esa fobia que tú tienes. Cuando tú ves cuánto cuesta la consulta, tú te lo planteas en perspectiva y dices, oye, y yo de verdad tengo $200,000 para quitarme esta fobia. Tenerle fobia a las arañas tampoco está malo. Necesitamos recordar, mis líderes, que el dolor y el placer configuran nuestros comportamientos básicos y que pueden ser cambiados. El condicionamiento nos exige comprender cómo utilizar el dolor y cómo utilizar el placer. Fíjense algo importante, esto es tan cierto, mis líderes, que la mayoría de las cosas que cuando nosotros éramos niños le teníamos miedo, la mayoría de los miedos de niños ya no están, ¿cierto? Supóngase que cuando usted era niño lo llevaban para el pediatra y lo vacunaban o le ponían una inyección o le sacaban sangre, usted lloraba porque eso era horrible para usted. Y a usted de adulto quizás no es que ame que le estén poniendo inyecciones, pero usted es capaz de sentarse en una silla, poner su brazo y que le saquen la sangre. A lo mejor usted de chiquito le tenía un terror horrible a la oscuridad y usted no podía dormir solo, tenía que dormir con la puerta abierta, tenía que dormir con una lámpara. Pero ya usted ahorita se compró unas blackout porque a la edad que tenemos, bueno, ya busco un blackout y mientras más oscuro el cuarto mejor para yo poder dormir tranquilo. Entonces fíjense cómo cosas que eran creencias de niño, de que había un coco que estaba en el closet, que estaba bajo la cama, y hay adultos.
esa creencia se modificó. Y hay modificaciones que vienen con el tiempo y hay modificaciones que vienen y ni siquiera nos damos cuenta. Pero por otro lado, hay otras que no necesariamente necesitan que pasemos tanto tiempo para ejecutar el cambio. Y eso tiene que ver con el siguiente punto del poder de la decisión. El momento en el que usted toma una decisión firme y comprometida puede ser el punto de inflexión que lo cambia todo. ¿Recuerdan la historia, mis líderes, que le hemos dicho yo no sé cuántas veces aquí en el club y tenemos invitados que a lo mejor no la han escuchado? ¿Se acuerdan de la historia del perrito en el pórtico? Esa historia que habla de un mochilero que le gustaba viajar y entrando a un pueblito se consiguió un viejito en un pórtico, de esos viejitos que se paran en la puerta a saludar a todo el que pasa. Y el muchacho se acerca a hablar con el viejito, a preguntarle cómo era el pueblo, qué cosas interesantes había, qué sitios turísticos tenía que visitar. Y en eso que está conversando con el señor, ve al perrito en la esquina del pórtico y el perrito estaba quejándose de dolor, lloraba, aullaba. Y el muchacho llega un momento en que ya no soportaba más los quejidos del perro y le pregunta al señor, señor, su perro está enfermo, ¿le pasa algo? Y el viejito se ríe y dice, no, vale, tranquilo. Lo que pasa es que esa es su esquina favorita, pero en esa justa esquina donde el perro se echa hay un clavito, hay la punta de un clavito que cada vez que él se mueve, se puya con el clavito y se queja porque le duele. Y el viajero le pregunta, ¿y por qué el perro no se mueve? Y dice, bueno, porque el clavito lo molesta lo suficiente para quejarse, pero no lo molesta lo suficiente como para moverse. Entonces, para que una creencia que nos moleste y nos incomoda y nos incapacita, nosotros podamos tomar esa decisión drástica de que esto es hasta hoy, el clavito tiene que dolernos lo suficiente como para que nosotros nos movamos a la acción. Y pasa muchísimo, mis líderes, y ustedes lo saben, pasa muchísimo. Conocemos, todo el mundo conoce a un amigo que se la pasa quejándose de algo, pero que no hace absolutamente nada para cambiar su situación. Y cuando nosotros, sin ánimos de criticar, sin ánimos de emitir juicio, le decimos, oye, pero ¿por qué tú no cambias? ¿Por qué no te vas de ese trabajo si eres tan miserable en ese trabajo, si te sientes tan mal, si tu jefe es tan malo? Bueno, no, porque por lo menos, oye, por lo menos tengo algo. Es que la cosa está muy difícil. Ese es el típico cuando alguien me dice que está obstinado del trabajo, tiene 15 años y detesta la empresa, detesta todo. Y cuando le pregunto, pero ¿por qué no te mueves? No, porque es que el mercado está dificilísimo, Jimmy, la cosa está difícil. Y tú le preguntas, ¿y cuántos currículums ha metido? No, yo no meto currículum de hace 10 años, de que estoy trabajando aquí. Entonces, ¿cómo sabe que la situación está difícil? Ah, bueno, porque en las redes sociales dice que la cosa está difícil, porque mi primo me dijo que está difícil, porque el vecino de abajo me dijo que estaba difícil. Pero ciertamente, hasta que usted no empiece a meter currículum, yo siempre le digo a la persona, di que la situación está difícil para conseguir trabajo después que hayas metido 100 currículum y te hayan llamado 50 entrevistas. Después que te hayan llamado a 50 entrevistas y ninguna te guste o simplemente te estén ofreciendo un sueldo que no te alcance ni para pagarte el pasaje, entonces ahí tú me puedes decir, oye Jimmy, la cuestión laboral está difícil porque tengo un año buscando trabajo, he metido más de 100 currículos, he ido a 50 entrevistas y nada que ver, no hay nada bueno en el mercado. Ahí sí puede usted decir que la situación está difícil. Tengo varios cuentos en mis libros, tengo creo que en el libro blanco, en el libro de los mandamientos, un amigo que le pasaba exactamente este mismo cuento que les estoy echando, de que se la pasaba quejándose, y cuando cada vez que yo le decía, pero busca, y decía, no, es que la situación está muy, y en mi cargo, imagínate, gerente no consigue trabajo, y tenía esa idea pero esa creencia tan arraigada, que tuvo que venir la empresa y despedirlo, y cuando se vio en el vacío, cuando le mataron la vaca, el primer currículum que mandó, lo entrevistaron y a los 3 días estaba trabajando, ganando el triple y en un ambiente de trabajo extraordinario, al punto que cuando empezó la crisis migratoria, fue uno de los primeros que se fue del país, expatriado por la empresa que lo había contratado. Pero su creencia lo mantuvo durante 8 o 9 años, pasando trabajo y sintiéndose totalmente incómodo donde estaba. La importancia del enfoque, mis líderes, para hacer esos cambios, para lograr un cambio instantáneo, es crucial enfocar nuestra atención en lo que queremos lograr y no en lo que queremos evitar. Esto es la teoría más básica de motivación. Solamente hay dos cosas que motivan al ser humano: acercarse al placer, a algo que le da placer, o alejarse de algo que le causa dolor. Lo mismo ocurre con las metas. Hay dos maneras de establecerse una meta: por objetivo o por rechazo. Hay personas que se establecen la meta, oye, quiero ser una mejor persona, por eso yo voy a estudiar para ser mejor. Pero están los que dicen, no, es que yo tengo que estudiar para ser alguien.
Cuando usted le dice a una persona, oye, Eli, ¿qué es lo que quieres? Bueno, Jimmy, no quiero estar triste. Ajá, pero ¿cómo quieres estar? Bueno, no sé, pero no quiero estar triste. Ajá, eso es lo que no quieres. Pero ¿qué es lo que quieres? Y aunque parezca una cuestión de semántica, mis líderes, es brutalmente importante, porque no estar triste no significa estar feliz. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes en qué es lo que queremos, no en lo que no queremos. Lo que no queremos nos puede servir como un punto referencial para saber cuáles son los límites que no voy a volver a tocar hacia atrás. Pero lo más efectivo es hacer una aproximación hacia lo que yo quiero. Usted tiene que construir y configurar su entorno en función a lo que usted desea que esté en su vida. Lo que usted desea que no esté puede ser referencial para poner límites y no dejar que entre. No sé si se capta aquí, cualquier cosa ahorita en las preguntas. El papel de las emociones. Las emociones intensas pueden acelerar el proceso de cambio. Utiliza emociones positivas como la pasión, la determinación y el entusiasmo para impulsar tus acciones y generar cambios duraderos. Los líderes que leyeron con nosotros Hábitos Atómicos se van a dar cuenta de que usted puede agarrar los dos libros y hacerle así como si fueran cartas y se entrelazan muy bien los conceptos, ¿ok? De hecho, creo que el autor de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, lo he escuchado en algunas entrevistas hablando mucho de Anthony Robbins, o sea que se ve que el libro tiene mucha inspiración de lo que está en este libro. La creación de nuevos patrones. El cambio instantáneo aplica la creación de nuevos patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento, porque es obvio, mis líderes, yo no puedo salir de una situación estresante, una situación limitante al vacío. Yo necesito construir algo de mayor valor, algo que me haga sentir mejor para yo poder cambiarme. Vamos a poner un ejemplo, el caso del trabajo. Si usted es una persona que necesita el dinero para mantenerse, obviamente, y ve que en la empresa donde está usted no crece, usted no se siente cómodo, usted no gana lo suficiente, lo lógico es que usted establezca un plan, que usted empiece a buscar trabajo, que usted vaya a alguna entrevista y cuando usted le diga, bueno, empiezas el lunes, usted va hoy y renuncia. Pero usted no puede llegar y decir, bueno, aunque tenga tres muchachos y mi mujer está enferma, yo igualito renuncio porque yo no me aguanto más este viejo. Y entonces usted renuncia y el día siguiente cuando se levanta y se siente feliz porque no tiene que ir para el trabajo, pero mañana le cortan el internet y no tiene cómo pagarlo. Entonces a veces, para hacer esos cambios, que es lo que se llama la ecología del resultado, primero tengo que validar el cómo voy a hacer esa transición. Tres creencias específicas, mis líderes, para cambios perdurables. Primero, tenemos que creer que algo tiene que cambiar. Si usted no percibe que hay algo en su vida que no funciona y que hay algo en su vida que usted tiene que cambiar, no lo va a cambiar. Segundo, no solo tenemos que creer que las cosas tienen que cambiar, sino que tenemos que creer que tengo que cambiarlo. Es decir, un llamado personal a que soy yo el que tiene que hacer el cambio. Lo que le pasa a muchísimas personas, vamos a hablar del caso de Venezuela, de que dicen la situación está mal o cuando el país cambie, cuando el gobierno se vaya, cuando el país mejore, cuando toda la economía del mundo mejore, es que yo voy a estar bien. Pero no se mueven a ver, ok, ¿cuál es mi situación particular? Oye, mis ingresos no me alcanzan. Ok, ¿qué puedo hacer yo particularmente, egoístamente, yo, pensando primero en mí, para yo poder satisfacer mis necesidades? No espera que el entorno cambie, porque puede que el entorno cambie, pero puede que el entorno no cambie. Ha pasado. Personas que están en una empresa, que la empresa le está yendo mal, por ende le está yendo mal a todos los empleados, entonces tú te quedas esperando a que la empresa mejore y dices, no, cuando la empresa mejore, oye, cuando la empresa mejore, yo voy a estar mejor. Y usted se queda estancado y resulta que dentro de 2 años la empresa mejora y usted se da cuenta que la empresa mejoró, pero usted no. Y entonces cuando la empresa mejora y empieza a hacer inversiones y la empresa empieza a crecer, se da cuenta que ya la empresa no lo puede tener usted porque usted es un mediocre. Entonces la gente dice, cónchale, yo que me calé las verdes con esta empresa y ahora que la empresa está bien me votan. Sí, claro, pero es que cuando la empresa empezó a hacer cambios, cuando la empresa empezó a reestructurarse, cuando la empresa empezó a arriesgarse, cuando la empresa empezó a hacer ciertas cosas, tú estabas sentado en tu escritorio esperando que la presidencia y la junta cambiara todo para que a ti te dieran el bono. ¿Bono de qué? No sé. Y número tres, tenemos que creer que puedo cambiar. Porque usted puede saber que algo tiene que cambiar, usted puede saber que tengo que cambiarlo, pero si usted cree que no puede,
es casi como que si no pudiera ser, como si no se diera cuenta. Que se dé cuenta o que no se dé cuenta es lo mismo que usted se dé cuenta y no lo pueda cambiar. La ciencia del condicionamiento neuroasociativo. Tres cosas que el cerebro siempre va a buscar, mis líderes. Número uno, el cerebro siempre va a buscar algo que parezca ser único, ¿ok? Para reducir las posibles causas, el cerebro trata de distinguir algo que sea insólito con respecto a la circunstancia actual. Parece lógico que si experimenta usted sentimientos insólitos, haya también una causa insólita y eso llama la atención. Lo que pasa en las redes, ese efecto dopamina de las redes sociales. Segundo, el cerebro siempre va a buscar algo que parezca que está ocurriendo simultáneamente. En los círculos psicológicos, a eso se le conoce como la ley de la proximidad. ¿Verdad que tiene sentido que lo que ocurre en un momento o en un próximo momento de intenso placer o dolor es probablemente la causa de esa sensación? Esto es lo que también llaman la causa anticipatoria. Cuando usted tiene un proyecto y usted va viendo que ese proyecto se va materializando, en la medida que usted va viendo que se va materializando, usted empieza a sentir como que esa sensación, digamos, anticipatoria. Algo está ocurriendo, sé que algo está ocurriendo, sé que esto va a generar un impacto positivo y esa anticipación genera ese estado de excitación. ¿Ok? Y el cerebro siempre busca, mis líderes, consistencia. Si siente usted dolor o placer, el cerebro empieza a observar inmediatamente qué hay a su alrededor que sea único y que esté ocurriendo instantáneamente. Si ese elemento que cumple esos requisitos parece que se repite cada vez que usted siente ese dolor o ese placer, puede estar seguro que el cerebro determinará que esa es la causa. Caso típico, por ejemplo, cuando usted está asustado, le duele el estómago. Cada vez que usted le pegan un susto, usted se siente asustado, le empieza a doler el estómago. ¿Qué pasa? Que si por alguna otra causa o efecto a usted le empieza a doler el estómago, usted puede empezar a sentir temor y decir, oye, pero yo no sé, siento como miedo, pero no sé por qué, porque no está pasando nada, estoy en mi casa tranquilo. Pero es que ya el cerebro hizo la asociación de que cuando usted está asustado le duele la barriga. Ergo, a veces, porque no necesariamente tiene que ocurrir siempre, cuando usted le empieza un dolor estomacal, usted se empieza a sentir nervioso. Y usted empieza a ver, revisa la puerta y, oye, ¿qué estará pasando? Oye, tengo como un mal presentimiento. No está pasando nada. Lo que pasa es que su cerebro activó una respuesta que ya la tenía condicionada y dijo, bueno, si tengo ganas de ir al baño es porque estoy asustado. ¿Ok? Por eso es tan importante y tan bonito conocer nuestro cuerpo, mis líderes. ¿Qué es el condicionamiento neuroasociativo, en español CNA? Es el proceso mediante el cual asociamos ciertos estímulos con determinadas respuestas, emociones y conductas. También lo denomina la PNL el reflejo condicionado o la respuesta automática. Cada vez que pasa A, yo voy a reaccionar con C. Y esto, mis líderes, es una de las cosas que tenemos que trabajar y es de alguna manera filtrar o de alguna manera tener control sobre las respuestas automáticas. Eso es lo que hace a la persona proactiva, trayéndonos el concepto de la logoterapia de Viktor Frankl. Una persona proactiva es precisamente la persona que ha aprendido de alguna manera a dominar esos reflejos condicionados. Es decir, si tú a mí me pisas, yo no te voy a mentar la madre automáticamente, sino que yo puedo reaccionar y darme el espacio de tiempo para decidir de qué manera yo voy a reaccionar ante algo que está fuera de mi alcance o fuera de mi control. Importante que se lleven eso, mis líderes. ¿Cuáles son los principios de esto? Bueno, la intensidad emocional. Cuanto más intensa sea la emoción asociada a ese estímulo, más fuerte va a ser la asociación. Cuando en PNL trabajamos anclaje de recursos, le decimos a las personas para que la ancla funcione, está atento de cuando tengas la sensación que quieres anclar, sobre todo si la sensación es muy intensa, aprovechar ese momento intenso emocional para poder anclar el recurso que deseas. Repetición. La repetición de la asociación refuerza el vínculo entre el estímulo y la respuesta. Esto lo vimos muy bien en hábitos atómicos, por eso pongo la referencia ahí. Y es lo que pasa con, por ejemplo, mis líderes, cuando usted ni Dios lo quiera, tienen un suceso, le ponía yo el ejemplo a él en estos días. Eso es como la gente que tiene ese reflejo condicionado que cuando escucha una moto se asusta y agarra la cartera con las dos manos y se agacha.
Porque la gente dice, coño, si era exagerado, un motorizado que está pasando un delivery. Pero es que resulta que a esa persona, lamentablemente, en tres oportunidades, una oportunidad un motorizado la robó, en otra oportunidad un motorizado le pegó un frenazo y casi se la lleva por el medio, y una vez tuvo que agarrar un mototaxi, el mototaxi andaba como loco y se cayó y se dio un golpe. Entonces hay una repetición que hace que cada vez que escucha el sonido de la moto sienta que va a haber un peligro o que seguramente hay algo que está poniendo en riesgo su vida. ¿Ok? Y la especificidad, la asociación debe ser clara y específica para que sea efectiva. Es decir, aquí la generalización no ayuda para que eso se refuerce. Tiene que ser algo que le pase exactamente igual o por lo menos con muchas características similares que se repitan como para que eso genere, eso es un tema de sinapsis, mis líderes. Esas conexiones eléctricas en nuestro cerebro, que cada vez que usted hace un suceso similar, es una traza. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, Eli que está empezando a tejer, Eli cada vez que hace una cadeneta, es como si trazara una línea en su cerebro que le dice cómo hacer la cadeneta. Mientras más Eli teja, más veces va a pasar el lapicito por esa parte del cerebro que va a hacer que eso se le haga específico ese tipo de cadeneta y la repetición es lo que va a hacer que eso quede anclado como conocimiento, ¿ok? O como sí, como conocimiento, como una habilidad nueva. ¿Cuáles serían las aplicaciones, mis líderes? Y después la aplicación viene a un nivel más profundo. La aplicación número uno identifica el cambio deseado. Aquí usted va a definir claramente qué quiere cambiar en su vida. Y aquí tenemos que ser específicos. No me quiero sentir mal, no me sirve. Quiero tener más dinero, no me sirve. Quiero ser más feliz, no me sirve. Necesito ser específico sobre qué es lo que necesito cambiar. Segundo, va a crear una asociación poderosa. Esto vincula el cambio deseado con emociones positivas e intensas. Por eso es que es muy recomendable cuando hacemos proyecciones o cuando nos ponemos una meta y un plan de acción, tener la capacidad de irnos al futuro y comenzar a sentir esa sensación positiva de qué va a ocurrir cuando yo alcance la meta y el objetivo. No solamente es papel, es también meterle la parte, digamos, kinestésica de cómo me voy a sentir, qué voy a escuchar, qué va a decir la gente, cómo me voy a sentir cuando me vea en el espejo. Son cosas que refuerzan y que hacen esa asociación poderosa, ¿ok? Repetimos la asociación. Esto va a reforzar la asociación a través de la repetición y la práctica, que lo vimos en la lámina anterior. Y por último, ancle la nueva respuesta. Vamos a utilizar un estímulo desencadenante para activar la respuesta en situaciones relevantes. Es decir, a muchas personas les pasa que cuando están haciendo un objetivo de gran trascendencia, oye, que sabe que el carril el camino va a ser largo. Yo tengo el caso de un amigo de la universidad que cuando iba a empezar la carrera, tenía muchas preocupaciones, tenía muchas obligaciones, entonces estudiarle se le hacía complicado. Y entonces cada vez que él raspaba un examen, por supuesto venía ese bajón emocional que decía, no, Jimmy, yo no sirvo para esto, la universidad sale muy cara, yo como que mejor me pongo a trabajar, esto no es para mí. Y él tenía en su cartera un papelito, ¿ok? Que le había dejado su abuela antes de morir y tenía un mensaje bastante bonito, el papelito, que cada vez que él se sentía así, agarraba su cartera, sacaba el papelito de la abuela, lo leía y automáticamente le decía, no, yo tengo que continuar y bueno, si tengo que pagar verano, veré qué hago, trabajaré horas extras, pediré prestado, pero yo voy a terminar. ¿Ok? Entonces eso fue una manera que él buscó de poder anclar algo que le ayudara, una emoción que le ayudara a poder continuar ese camino tan difícil. ¿Ok? Los 6 pasos maestros para el NAC, ¿ok? Número uno, decida lo que desea realmente y qué le impide tenerlo ahora. Es decir, no solamente que lo vimos en el primer paso anterior, no es solamente tener claro qué carrizo es lo que necesito realmente cambiar, sino también hacer conciencia en ese primer paso de qué sería lo que hasta ahora, hasta el día de hoy, me ha impedido alcanzarlo. ¿Y por qué hacemos este chequeo en este punto, mis líderes? Porque en el 90% de los casos, lo que me ha detenido es una creencia que no me permite avanzar. Y siempre va a venir genio que me dice, no, Jimmy, a veces es plata, que no tengo la plata. Ajá, pero el no tener la plata también tiene un trasfondo de creencias, que es la creencia de que no puedo hacer más plata.
Toda persona que se siente a hacer un presupuesto se va a dar cuenta que gran parte de los recursos que le ingresa es dinero que está siendo mal utilizado. Lo que pasa es que es más fácil decir que la cosa está difícil y que no tengo el dinero, a decir, oye, si yo me planifico financieramente mejor, probablemente los recursos que tenga me sirvan de una manera distinta y me acerquen más al objetivo que yo quiero. Pero es más fácil decir la cosa está difícil. Segundo, logre apalancamiento. Asocie un fuerte dolor a no cambiar ahora y un gran placer a la experiencia de cambiar ahora. Es decir, hay que meterle la emoción a esto. Simplemente me proyecto. Si sigo como estoy, ¿cómo me voy a sentir en 10 años? Y esa imagen nefasta que le va a venir de dentro de 10 años, multiplíquela lo más que pueda. De tal manera que eso le genere una especie de aversión que haga que usted de verdad quiera que el cambio se dé. Tercero, interrumpa la pauta limitadora. Si hay algo que tenemos que quitarnos de raíz con las respuestas automáticas son los disparadores. Pasa mucho en las relaciones tóxicas. Si usted está en un ambiente tóxico y cada vez que discuten, cada vez que pelean, usted se siente mal, párese y váyase de ese ambiente. No importa que le digas, oye Jesús, tú si eres grosero, tú no te puedes salir de la junta. Hermano, yo tengo un principio. Si aquí dejamos de hablar y comenzamos a discutir, yo me paro a tomarme un café. Porque yo no tengo la necesidad de estar en un ambiente que no me haga bien. Entonces, interrumpa la pauta que lo limita. Si usted está haciendo algo y le da miedo y empieza a decir, no, es que no vas a poder, es que no vas a poder, corte. También lo vimos cuando vimos nuestro amigo Joey Dispensa. ¿Se acuerdan la famosa frase? Una frase que le encanta mucho a Eli. Cambia. Cuando te pesques en esa pauta limitadora, párate. Y ustedes que están leyendo el libro, me da risa los ejemplos que pone Tony Robbins. Cuando te pesques para interrumpir la pauta limitadora, tú te paras y empiezas a pegar gritos en el restaurante. No sé si se acuerdan de ese ejemplo que él pone. Que él dice, oye, necesito rebajar porque estoy comiendo mucho. Y entonces él dice que cada vez que él se pescaba comiendo en exceso, se paraba en el restaurante y decía, así comen los cerdos. Parezco una vaca, y la gente se quedaba así, entonces claro, eso le generaba pena, y como él se había obligado a hacerlo cada vez que tuviera ese tipo de conducta, obviamente su cerebro dice, si sigues comiendo te vas a tener que parar, pegar un grito en el restaurante y decir que eres un cerdo, para que la gente se ría, y como no quiero que la gente se ría de mí, entonces ya cuando empecé a ver que ya el plato está, dejaba comida para hacer una estrategia. Número cuatro, cree una alternativa nueva y capacitadora. Obviamente, mis líderes, para yo poder desmontar una creencia, es porque estoy trabajando en montar una creencia que me potencie. Porque, ¿qué pasa si yo desmonto la creencia y no tengo una creencia potenciadora que la sustituya? Que la gran probabilidad es que usted genere otra creencia limitante que puede ser peor que la que usted se quitó. Entonces, si usted quiere quitarse una creencia, quiere desmontar una creencia limitante, es porque usted a la par está trabajando en una creencia potenciadora que la va a sustituir. Porque si no, ese vacío, mi líder, se puede llenar con cualquier cosa. Y generalmente no es algo bueno. ¿Ok? Número 5, condiciona la nueva pauta hasta que sea consciente. Es decir, busquen mecanismos para que eso constantemente se refuerce hasta que eso se vaya al inconsciente. Las personas que tienen pensamiento negativo, uno de los trabajos, ya hay aplicaciones que nos ayudan, ¿ok? Es de esas aplicaciones que te recuerdan, no sé, una pregunta poderosa, entonces cada vez que suena el teléfono tú ves y te aparece ahí un mensaje positivo o te aparece una pregunta poderosa, entonces tú inconscientemente estás aplicando técnicas que te van a ayudar a que constantemente refuerces lo positivo que quieres reforzar. Y por último, mis líderes, pruébelo, póngalo en práctica, analícelo, haga cambios, lo vuelve a probar, lo analiza, hace cambios y lo vuelve a probar hasta que eso vaya como una conducta inconsciente y usted se empiece a sentir poderoso. Pregunta, mis líderes. Espacio de preguntas o comentarios, intervenciones. ¿Qué les ha parecido el libro? No mi intervención. Hola Jimmy, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Bien, pero triste, Bien, pero triste. Ah, porque no te escuché casi. No por... sé qué pasa con el internet aquí, que por lo menos hice los capturas de la pantalla para después leerlos bien. Bueno, esperas el video. Pero bueno, lo poco que escuché, esa cuestión de que dice que la cosa está difícil, el trabajo, casualmente esta tarde se lo decía a mi hijo, que él salió de pasantía, él estudia fotografía. Y entonces, claro, él dice, no, mami, pero es que yo, si uno no entra por palanca a una empresa, uno no entra. Y yo, pero tú, eso no es el único mecanismo, tú tienes que mandar currículo, tienes que irte yo te mandé direcciones donde puedes ir a los canales, qué sé yo, y tienes que intentarlo para poder decir eso, porque tú no sabes, tal cual como lo dijiste, si de repente yendo, entregando el currículo, te llaman posteriormente. Pero entonces tiene esa mentalidad, claro, él lo que tiene son 20, 21 añitos, mi gordito. Entonces él dice que no, que es difícil, que no sé qué cosa, pero no ha hecho nada, nada más esperando que otro le solucione. Y eso no puede ser. Es Es tal cual, uno tiene que activarse bueno, pues, trabajar por lo que uno quiere. como, Así es simple. como dice Tony Robbins en el libro anterior a este, hay gente que está empotrada en la queja. ¿En qué? Están Se cortó. En- empotrados en la queja. Ajá, tal cual. Se empotran en la queja Así y es. se dan cuenta que pueden accionar. Es que es más fácil quejarse. Es lo que le estaba comentando. Es más fácil decir, mi jefe es un desgraciado y la situación Sí. está difícil y como la situación está difícil y por lo menos tengo trabajo, me tengo que calar jefe desgraciado porque que la cuestión está difícil. Eso es mucho más fácil a decir, oye, qué baja autoestima tengo, que este tipo me trata como si yo fuera cualquier cosa y yo me la sigo calando. Porque decir lo segundo, que es lo Ujú, real, amerita que te hagas responsable de ti. Es más fácil decir, el profesor me tiene cosas y por eso me raspa. claro. Ay, sí, coño, porque si yo no Bueno, estudio. yo decía algo así ayer a una compañera, yo le decía ayer, ajá, yo le decía a una compañera ayer, eso es un mal de, ¿cómo es que? Eso no va a cambiar. Y mientras cumplamos con nuestro trabajo, sigamos de bien, no le paremos mucho, trabajemos en equipo, sigamos adelante, pero ya sabemos que esa persona es tóxica y bueno, no deje que te eche el camión de basura. Y muchas veces, bueno, hay que actuar así también, porque si no, imagínate, te amargas, porque tú puedes estar haciendo lo que te gusta, te sientes a gusto en tu trabajo, todo, pero hay personas que a veces quieren, como le dice, echar el camión de basura a uno. Entonces, para amargarle la existencia a uno también. Y eso uno no lo puede permitir, pues. Estás clara que eso es una percepción tuya. Bueno, sí, es mi percepción, sinceramente. Te lo digo, No, te lo digo de porque, verdad, yo. mira, te lo digo porque en una empresa en la cual yo trabajé durante muchos años, ¿ok? Cuando Ujú, lo primero que me dijeron es cuídate del dueño, porque ese tipo es un nazi. Y yo así, primer día y ya yo en me serio. quería devolver. Y dije, coño, madre, ¿dónde me vine a meter? Donde me ven tan cómodo que, bueno, cómodo, tan cómodo que está en la firma, vengo yo y me meto en este zaperoco con un nazi, imagínate. Ujú. Y cuando yo conocí al nazi, el nazi terminó siendo un osito cariñoso. Pero había Sí, cierto eso es detalle. así porque es que uno lo vive a diario, Jimmy. Uno lo vive a diario porque eso que recuerdas me hizo también recordar cuando estaba en la universidad, que muchas personas le tenían tirria a la profesora de impuestos sobre la renta. Y me acuerdo que muchos no quisieron entrar a clase porque sabía que iban a raspar el examen. Y resulta que cuando entraron al examen, la profesora los puso en grupo, en pareja, y todo el mundo salió feliz, salió bueno, se ayudaron y salieron, sí, la profesora era difícil. Pero yo entiendo que hay personas, porque sí las hay, Jimmy, que hay personas que son tóxicas y que si no están, bueno, metiendo cizaña y ¿cómo le digo? Bueno, siendo ellas, pues no son felices o no sé, pero uno no se puede dejar afectar por esas cosas. Bueno, no sé, ese es mi pensar, de verdad. Mira, no hay materias más fáciles en la universidad que todas las materias que llaman filtro. Cuando Ujú. ya no, oye, mi auditoría 2, chamo, eso es un filtro. Eso no lo pasa a nadie. Y eso es para que la gente no se gradúe. Yo eximí auditoría 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque eran materias neurálgicas para la carrera
como eran materias neurálgicas, era la que te daba temor, porque imagínate, la mitad de mi salón. Ujú, Entonces, si tú quieres ser auditor, obviamente las auditorías las tienes que saber, las tienes que pasar. Pero claro. ya tú te creas eso de que históricamente se ha dicho que costo, auditoría y especializada son los filtros. Nadie pasa esas tres materias, las tres materias las eximí. Ujú, claro. ¿Por Nada, qué? que todo esté en uno, no todo es así. Porque la mentalidad es de uno. Y la gente se Ujú, colocaba los famosos, ¿cómo se llamaban en las otras universidades? En la donde yo estudié se llamaban los autobuses. Los autobuses eran los profesores fáciles que te ponían tres cositas, tres tal, y yo me buscaba a los jefes de cátedra. Y Jimmy, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a meter con el jefe de cátedra de costo? Oye, porque si es el jefe de cátedra es por algo. claro, y ese es el que te va a enseñar. Y yo estudié los últimos 3 años, que eran los de la especializada, los estudié busqué a todos los jefes de cátedra. Y me fue buenísimo con todos esos locos. Grandes amigos ahorita, los que están Qué vivos, bueno. los que están vivos. Entonces, es cuestión de cómo tú te permites de alguna manera interpretar lo que te dice el entorno. O sea, no hay nada más tonto que hacer Ujú, caso al entorno. Y creo que el libro lo dice y creo que fue en el final del primer capítulo que hablamos hoy, que hay una parte que más o menos, ujú. parafraseo, dice que una de las cosas que tenemos que evitar es hacerle caso a los especialistas, si no tienes criterio. ¿Ok? Para tú poderle hacer caso a un especialista, tú tienes que tener criterio para tú poder validar si lo que te está diciendo ese experto es cierto. Porque hay personas que hablan muy bonito y hay personas que hablan muy bonito y no saben de lo que están hablando. Y hay personas que no saben hablar No muy te escuché nada, y hay personas que no te saben, escuché nada. pero lo que te dicen no sirve para nada. Y hay personas que no hablan muy bien, pero lo que te dicen. Ujú, Entonces el líder tiene que tener ese discernimiento para no dejarse endulzar los oídos. Es como cuando yo me toca hacer entrenamiento a líderes, a gerentes y ejecutivos de alto nivel, que una de las cosas que todo el mundo me niega, pero que casi todos lo tienen, es que tienen un ego débil. Y entonces tienen gente en la organización que les soba el ego, los jalamecates, y entonces esos jalamecates son los mejor vistos en la organización, pero son los que no tengan resultados. Y cuando tú lo ujú, es contratas así, tú lo contrastas con la evidencia y le digo, mira, pero ¿por qué le diste un bono a él? No, Jimmy, porque Jimmy, esa persona es esto. Y cuando tú haces el estudio, dices, esa persona lo único que hace es jalarte mecate a ti. ¿Y por qué no le diste el bono a Nelly? No, porque Nelly es sangre chinche, pero es la que te trae los resultados. claro. Entonces ahí es donde el discernimiento, mis líderes tienen que tomar el control. Hay personas que son especialistas en tomarse la foto. Yo siempre le digo esto a la gente. Hay gente que es buenísima tomándose la foto. ¿Qué significa tomarse la foto? Que son los que echan carro, pero ya se saben los horarios de los jefes. Ah, yo sé que Jesús llega a las 10:15, entonces a las 10:12 me siento yo a trabajar y a darle golpe a ese teclado y ya yo sé Para que que me vea. me vean. Y resulta que Nelly llegó a las 7 de la mañana, que es la que abre la oficina, que fue la que hizo el café, y justamente a las 10:15 es la hora en que a Nelly se le ocurre hacer pipí. Entonces cada vez que llega el jefe, nunca está sentado en su Ujú, silla porque está en el baño. Y el echa carro está dándole golpes al teclado. Entonces, cuando viene la evaluación, el jefe dice, Nelly. Bueno, no sé qué tanto era Nelly, porque cada vez que yo llego en la caraja nunca está ahí. Coño, pero Jesús, no, hombre, Jesús hay que cambiarle el teclado, porque cada vez que yo llego le está dando carajazo a ese teclado. Y lo que está haciendo Jesús es mandando correos a su novia. Entonces, eso como líderes nos los tenemos que prohibir, ser tan crédulos, que creo que es la frase que usa en el libro. No podemos ser crédulos. ujú, Y no ser crédulos, mis líderes, no significa ser desconfiado, porque el líder es una persona confiada. Está confiada de que nadie lo va a echar a una lavativa. Confía en su gente, pero no es crédulo. ujú, Ese es el refinamiento. Yo no soy desconfiado, yo confío ujú. plenamente en la gente que está cerca de mí. Si me están echando una lavativa, eso es problema de ellos, pero no soy crédulo. Yo sé cuando alguien me está hablando bonito y me está hablando paja, pero bonito. Y a veces hablo con él y él me dice, cuyo, qué fino, y digo, me cayó a labia. Y ella se ríe. Porque ya la experiencia te dice quién te está hablando con la verdad y quién te está hablando para convencer.
Y la persona que hace mucho esfuerzo en convencerme no me convence. Más bien me pone cauteloso y me Bueno, pongo, y personas que uno cualquier. se me activa el auditor. Ujú, Este me está hablando demasiado bonito, ya me ha brindado 3 cafés. No, esto aquí pasa algo. sí. Aquí hay algo que no razona, hay algo que no está bien. O ese tipo de personas que todo lo que uno dice, todo lo ha vivido también. Entonces Exacto. ya uno esas cosas le caen así como que, así como medio raro. Me diría mi abuelo, estamos viejos. Porque no hay cosa que tú digas que, ah, sí, yo sé eso, sí, a mí me pasó igual. Miércoles, Pasa suele mucho pasar. en consultoría. Uno le dice, mira, Nelly, esto hay que hacerlo así. Sí, sí, yo sé que eso se hace así. ¿Y por qué no lo estás haciendo así? Ujú. Ah, bueno, lo que pasa es que siempre lo hemos hecho así. Ajá, pero si sabes que está mal, ¿por qué no lo cambias? Que está diciendo el señor ahí que todos se roban la tarima. No hay nada mejor, mis líderes, que tener ese oído atento para escuchar lo que no se dice. Así es. ¿Ok? Gracias, Nelly. ¿Alguien más, mi líder? Bueno, gracias, Jimmy. Bueno, mis líderes, si no hay más intervención, si nadie quiere echar ni siquiera un chiste, bueno, ni modo. Concluimos la sesión por el día de hoy. Gracias. Ajá, Elisa, tu cola la campana. Abre el micrófono, Eli. Hola Jimmy. Bueno, lo que quería es saber cuando una persona tiene una creencia muy arraigada, o sea, ¿cómo puede hacer para cambiarla? O sea, obviamente tiene que darse cuenta de que algo no, que debe cambiarla, pero de esas personas que no cambian, no cambian y las personas, todo el mundo le dice y que de repente dice, oye, yo sí sé que puede ser que yo esté equivocado porque, pero es lo que yo creo. O sea, ¿hay alguna manera de que esa persona cambie? O sea, ¿cuál sería como los pasos? No sé si me explico. O sea, ¿cómo sería la manera de esa persona cambiar? O sea, me di cuenta y ¿cómo hago para cambiar? El primer paso ya lo dijiste, darte cuenta. El segundo paso es recabar evidencia de que esa creencia no te está ayudando. Número 3, tienes que comenzar a asociar esa creencia con algún dolor. Es decir, empieza a darte cuenta qué cosas has perdido por mantener esa creencia y proyéctalo a futuro. ¿Qué más estoy dispuesta a perder por seguir creyendo esta pendejada? Y cuando tengas esas dos imágenes, la imagen actual de lo que has perdido, ¿ok? Del dolor que te puede causar lo que has perdido por esa creencia, porque siempre la creencia limitante te genera un dolor. Y cuando lo proyectes y veas lo que va a seguir siendo eso en tu vida, hay que hacer ese proceso que dice Tony Robbins de magnificarlo hasta que te duela. Y ahí sí puede ser bueno, entre comillas, pues digo bueno, por ponerle un calificativo. Ahí sí pudiese ser bueno tener pensamientos catastróficos de qué va a seguir pasando si yo no cambio esto. ¿Te acuerdas la pregunta que tú me hiciste, que viste en la entrevista? Ajá, esa persona que tiene una cosa que no te gusta, ajá, eso no va a mejorar, eso va a empeorar. Imagínate 10 años con esta loca, ¿te quedas? Es exactamente lo mismo. Magnifica lo negativo de esa creencia a futuro y genérate un futuro, Eli, en tu mente que diga que eso va a ser insostenible, que tu vida va a ser horrible si tú sigues manteniendo esa creencia. O sea, que también en una organización, Jimmy, si tú estás en una organización donde tú ves que siempre lo mismo, y esa persona, o sea, no cambia, sino que sigue teniendo los mismos patrones, te tienes que ir, pues. Por eso, entonces imagínate a ese viejo, tu jefe ahorita insoportable, imagínatelo con 10 años más. E imagínate tú también con 10 años más vieja, con menos probabilidad de cambiar de trabajo y más amargada por seguir trabajando con ese viejo. Y genérate esa imagen deplorable de dónde voy a estar. Imagínate más vieja, más fea, con toda la cara, con toda la cabeza llena de canas porque el tipo te lleva la vida triste y tratándote cada vez peor.
Y si esa imagen no te asusta lo suficiente como para que actualices tu currículum en LinkedIn, entonces, bueno, entonces ya Ok, tienes que ir a terapia, pues, porque ya necesitas otro tipo de intervención, incluso hasta química, lo mejor. ok. Porque, porque si ya para ti es evidente y estás en estado estacionario, acuérdate del perrito. Oye, el clavito me está molestando lo suficiente como para estar quejándome y cada vez que veo a mis amigas, este jefe, este trabajo, qué desgracia, y te paras en la mañana y le amargas la vida a toda tu familia porque te estás desayunando y estás maldiciendo porque tienes que ir para ese trabajo, que qué desgracia, que yo, porque qué le habré hecho yo, yo como que le robé los pañales al niño Jesús, y empiezas de alguna manera, a quejarte. Pero igualito te vas, igualito agarras el carro, igualito vas para el trabajo, igualito das los buenos días, igualito si te dice que te tienes que quedar horas extras sin que te las paguen, te quedas, igualito si te dice el fin de semana vienes a trabajar, lo haces, entonces cállate la boca. Claro. Entonces, darte cuenta, hacer tu lista de lo que has perdido por la creencia, agarrar y proyectar qué va a pasar a futuro sabiendo que esto va a empeorar, porque si algo tienen las creencias que se profundizan, las positivas y las negativas. Si tú tienes creencias positivas, porque creencias empoderantes que te hacen mejor, vas a ser mejor cada día. Pero si tienes creencias que son limitantes, vas a estar más limitada cada día. O sea, las creencias no son estáticas. Las positivas crecen y las negativas se profundizan. Mm, Entonces, simple, proyéctate ese escenario catastrófico hasta que sea tan horrible que tú mañana te pongas a hacer tu currículum en LinkedIn y te largues de ahí. sí, Si no, estás empotrada en la queja. Y ojo, oye Jimmy, pero ¿por qué voy a estar empotrada en la queja? Esa es una interesante pregunta. ¿Qué te estás ganando con la queja? Porque a lo mejor el trabajo no es tan malo. A lo mejor de verdad el trabajo no es tan malo. A lo mejor el viejo no es tan malo. A lo mejor el jefe no es tan desgraciado como tú lo ves. Pero a lo mejor tú lo que necesitas es atención. Y cada vez que tú te quejas del trabajo, siempre hay alguien que te dice, ay, Eli, pobrecita, tan buena que eres tú, tú te mereces algo mejor. sería el papel de víctima, pues. Por eso, si estás empotrada en el victimismo, probablemente lo que está fallando es tu percepción, no el trabajo. Ujú. Y tú te estés quejando, te estés quejando, te estés quejando, pero que lo que necesitas es atención, que no tiene nada que ver con el trabajo. Y a veces eso es lo que pasa y a veces eso es lo que hace que la gente se quede en la queja, porque realmente no quiere resolver el problema. Fíjate que una de las Claro. preguntas, fíjate que una de las preguntas en la aplicación era eso. Ajá, tengo esta creencia limitante, ¿de verdad la quiero cambiar? Y a veces la gente dice, ay, Jimmy, por Dios, ¿cómo no lo va a querer cambiar? Todo gordo quiere rebajar, todo que fuma quiere dejar de fumar, toda la persona de mal carácter quiere tener un mejor carácter. No necesariamente, no necesariamente. Porque si tú tienes una creencia de que ser gordito es como ser un peluchito y todas tus amigas te abrazan porque eres un peluchito y a ti te gusta la atención y te gusta, y te dices, coño, si soy un flaquito, si soy un esqueleto, porque yo tengo un amigo que es flaquito y al flaquito nadie lo abraza porque los huesos pullan. Entonces es un proceso de validar qué me mantiene en esta posición. Porque la creencia se mantiene por algo, Eli. Y una de las cosas que tengo que hacer es validar por qué me he mantenido tanto tiempo con esta creencia. Si cada cierto tiempo me doy cuenta que no me sirve. Claro, Eh, pero cambiar la creencia es bastante rudo, pues, o sea, digo rudo que Eso es requiere creencia. trabajo. Sí, Eso es sí, ya, una ya. creencia. Lo dije empezando el capítulo 6. Creer que el cambio es difícil es una creencia. Sí, sí. Fíjense cómo eso en programación neurolingüística se llama creencia anidada. Y esas sí son fuñidas de desmontar. Porque ¿qué es una creencia anidada? Es una bendita creencia que tiene encima otro poco de creencias que cuando tú desmontas la primera dices, ay, me liberé de esta creencia, qué fino. Y de repente, clac, te caes en una peor y dices, perro, estás mejor con la otra creencia. Y desmontas esa segunda creencia y yo, ay, ahora sí me liberé. Y viene una peor. Entonces tú dices, ¿qué demonios está pasando? Ah, bueno, que tenías una creencia anidada y lo que tú pensabas que era la creencia no es la creencia. Que va más o menos por el tiro de lo que te estoy diciendo de cuando tú tienes la creencia que este trabajo es malísimo, que mi jefe no sirve, que yo me merezco algo mejor, que porque qué le habré hecho yo al niño Jesús para que me esté yendo tan mal en la vida. Y resulta que tú lo que haces es mantenerte en la queja para llamar la atención, para que la gente hable contigo y la gente te quiera. Que no tiene nada Claro, que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con el viejo. El viejo, como te dije, el nazi no era nazi. sí, sí, sí.
Pero es Que más, arrecho la- pero es más fácil echarle la culpa al nazi que asumir que yo soy un mediocre que no me he crecido y como no he crecido, más bien el nazi no me vota porque me tiene cariño y soy yo el que no tengo las herramientas para salir a tocar puertas porque no soy competitivo en el mercado. Pero eso es doloroso, eso es feo. O sea, ¿quién dice, me tengo que ir de este trabajo para ver si en otro trabajo me patean las nalgas para yo poder ser más productivo y no ser tan mediocre? ¿Quién te lo va a decir? Cuando hay un divorcio, ¿quién admite que fue el malo? Tú escuchas la versión de la mujer y el tipo es un mujeriego malo, tal, tal, tal. Y cuando tú escuchas la versión del tipo, la tipa era una loca tóxica. Hay un refrán que dice, la historia la escribe quien gana la guerra. Si nosotros pudiéramos ver la historia, de verdad, con un cronovisor, ver realmente qué pasó en la historia, te apuesto que la historia no se parece en nada a lo que nos leímos en los libros. Bolívar no es lo que nosotros pensamos, George Washington no es lo que nosotros pensamos, pero eso es lo que nos dijeron y generamos esa creencia. Por eso, no le creas a nadie, dice el autor. No seas crédulo, que no quiere decir que seas desconfiada. Una cosa es no ser crédulo y otra cosa es ser desconfiado. La desconfianza te genera ansiedad. Porque si tú estás en un ambiente donde no confías en nadie, donde te tienes que cuidar, lo puse de ejemplo en la sesión pasada, en de esas empresas donde tú vas para el baño un momentico a hacer pipí y tienes que apagar la computadora, ponerle dos claves, se remete todo en la gaveta y ponerle llave, porque si te descuidas te roban o te hacen una maldad. Claro, puedes estar ahí. Si tú estás en una relación donde cada vez que tu novio se descuida tienes que revisarle el teléfono porque estoy segurísima, oye, sal de ahí. Porque sea cierto o sea falso, no puedes vivir así. Entonces, esas creencias anidadas, ahí es donde está lo sabroso. Gracias, Eli. Gracias, Jimmy. ¿Alguien más? Lexi está demasiado callada y eso me asusta. Bueno, mis líderes, semana que viene, clase de maestría. Creo que es la última clase de los seminarios de líder 360 grados. Cómo me he disfrutado yo esa, esos seminarios. Los que no tuvieron buen internet hoy, espérense que entre mañana y pasado mañana les subimos el video y les mandamos el link para que puedan hacer su repaso. Y feliz noche, mis líderes. A descansar.